Estoy con el enólogo Francisco Rodríguez. Un honor platicar con usted, maestro. Encantado, bienvenidos a la tierra del vino y de la uva y el vino, perdón. Aquí en Parras, Coahuila. En Parras. Oiga, ¿y cómo es que usted entra, qué es lo que le atrae para dedicarse al tema de la uva, del vino, de los destilados y de los fermentados? Bien, pues yo llegué a Parras con el tema de la destilación. Inicialmente trabajando para Casa Madero con el tema de elaboración de brandis y destilados. Si ustedes recuerdan, hace 45, 50 años la bebida fuerte número uno en México era la Cuba Libre, que era coca con brandy. Entonces, pues realmente era un auge el tema de la elaboración de brandy. Desgraciadamente, pues empezó a caer y visionariamente en su momento José Milmo, paz descanse, que fue un gran visionario de la vitivinicultura a nivel nacional, pensó en cambiar el giro y empezar a poner viñedos exclusivamente para producir uva, para elaborar vino, y empezamos con este programa con 35 variedades inicialmente. Y entonces, como mi función era fermentación y destilación y las mezclas de destilado, pues se contrató un enólogo profesional en su momento y pues me acerco yo de asistente o de ayudante y me doy cuenta que del tema de vinos no sé nada. Entonces en ese momento decidí que tenía que estudiar enología y gracias a Dios conseguí que me aceptara la Universidad de Montpellier en Francia y me fui a estudiar con un apoyo de Casa Madero en su momento y estuve estudiando del 76 al 78, regresé 78 y del 78 hasta hace 2 años estuve como enólogo de Casa Madero. Me retiré de Casa Madero después de 50 años de trabajo. ¿Y cómo manejó lo del idioma ahí en Montpellier? Pues si no hablaba francés, no comía. Tuvo que aprenderlo rápido. Es que sí, y te decían, bueno, tú estás en una escuela francesa, vas a recibir un diplomado francés y una tecnología francesa y tienes que hablar francés, no hay otra. Entonces tuvimos que aprenderlo y gracias a Dios, pues aquí estamos. ¿Cómo ve las cosas cuando hace unas décadas el consumo del vino, de la vitis vinífera, era nulo en México? Todo lo que tuvo que hacer Casa Madero y usted para ir a promover los vinos a las ferias de Italia, de Francia, colocar el vino por allá, el vino mexicano, a hoy que se está abriendo un mercado nacional e internacional. Bueno, pues inicialmente estamos hablando cerca del 80, 85. Fue muy difícil poder vender el vino en México, ya que pues producíamos buen vino, pero la cultura, no había cultura del vino en México, y el consumo que había, el poco consumo, pues el consumidor ya tenía su país, su bodega, su región, todo. No podemos decir que andaban con la puerta en las narices, no, simplemente no nos dejaban entrar, fue muy difícil, y entonces a los primeros años teníamos que destilar el vino para hacerlo brandy, y de ahí salió la inquietud de salir al mercado internacional. Empezamos a ir a ferias y exposiciones, principalmente a una feria muy grande, que es la más grande del mundo, a Vinexpo en Burdeos, en el sur de Francia, y ahí poco a poco empezamos a conseguir clientes. Y yo fue en Suiza, después Inglaterra, Alemania, y gracias a Dios empezamos a vender poco a poco, y para fines del 95, 98, pues vendíamos el 90% de una producción en el norte de Europa. No Francia, no Italia, no Portugal ni España, no, del norte, y ellos a su vez lo llegaban hasta los países escandinavos. ¿Y qué pasó? Pues que con esa presencia nuestra en el mercado internacional, pues nos fuimos haciendo podríamos decir, de un reconocimiento a la calidad del vino mexicano,
y a la vez en 1989 empezamos a participar en concursos internacionales y en el 89 sacamos las primeras 2 medallas, una en Inglaterra y otra en Nueva York, con un vino en una etiqueta que en ese tiempo se llamaba San Lorenzo, un blanco y un tinto. Y poco a poco seguimos participando en concursos hasta la fecha y logramos ir obteniendo reconocimientos a la calidad, y eso, gracias a eso, cerca del 2000 pudimos regresar al mercado nacional, y de ahí a la actualidad se está vendiendo el 96% de la producción a nivel nacional. Ahora, ¿qué ha ayudado mucho a todo el vino? Pues los premios y reconocimientos nacionales. Yo me retiré hace 2 años de Casa Madero con más de 1000 medallas, con las primeras fueron en el 89, me retiré con más de 1000 medallas en Casa Madero, y pues seguimos impulsando la calidad del vino mexicano y la calidad, el terroir de los vinos de Coahuila. Podemos entender que ahorita la expansión del vino y la cultura del vino ha sido los últimos, podríamos decir, 15, 20 años, y esto ya ha ido muy ligado a la gastronomía, a la cocina mexicana. Ha ido muy de la mano, que es el gran crecimiento de la cocina mexicana, y ha ido muy de la mano el crecimiento del consumo del vino mexicano. Sobre todo la aceptación al vino mexicano, porque sí hubo una barrera ahí, no marcada, pero muy bien definida, de que pues hay un cierto malinchismo. Actualmente la gente está creyendo en la calidad del vino mexicano. Ahorita creo que tenemos un consumo per cápita de 1.3 litros consumo per cápita, pero de ese 1.3, más del 70% es importado y solamente el 30% es nacional. Entonces, creo que si estamos creciendo el consumo entre un 8 y 10% anual, pues el futuro de la viticultura es amplio. Y si ese consumo sigue creciendo, pues necesitamos crecer el viñedo para poder conservar ese 30%, si no vamos a ir perdiendo esa participación de mercado que tenemos ahorita en México por falta de producto. Entonces yo creo que en un muy buen futuro en la elaboración, en la consumo del vino mexicano, y lógico que necesitamos crecer nuestro viñedo para poder abastecer esa demanda de mercado. ¿Qué motivó a José Milmo el que Casa Madero, usted, apoyaran la producción de pequeñas bodegas en Parras, Coahuila y en la región? Bueno, como bien comenté, pues él fue un impulsor de la viticultura a nivel nacional, y en esa época, cerca del 2000, empezamos a ver cómo estaba creciendo el Valle de Guadalupe con varias bodeguitas, y de ahí nos salió la inquietud de qué hacer para que esto creciera. Entonces, como esta había sido una zona de vitícola muy importante, pero para uva, para industrial, uva para brandy, pues todos los viticultores que al final tuvieron que quitar sus vides porque no se les pagaba ni el precio de la uva para cosecharla, pues no podíamos regresar a los antiguos viticultores, no querían saber nada de nosotros. Entonces tuvimos que darnos la tarea de invertir en nueva gente que tuviera tierra y agua y le interesara el proyecto de poner un viñedo, nosotros con un compromiso de apoyarlos técnicamente en el viñedo y hacerles el vino por los primeros 3 años. Así es que a todos los nuevos 20 proyectos que hay en Coahuila funcionando, fue el inicio o su creación o nacieron en Casa Madero. Entonces, apoyados con ese respaldo, a todos le hicimos los hice el vino por los primeros 3 años, entonces todos como que eso les dio al consejo una seguridad y entraban con el pie derecho. Y ahorita el crecimiento, expansión va en el mismo auge, ya tenemos otros cerca de 20 proyectos nuevos,
con viñedo y otros ya haciendo sus pequeñas bodeguitas. Entonces sí fue muy importante la participación de Madero en el desarrollo de la vitivinicultura en Parra, y eso ha venido a traer pues el crecimiento del turismo en Parra. O sea, hay muchos más hoteles, hay más restaurantes, hay más cosas que hacer en Parra que antes prácticamente no teníamos nada, ¿sí? Hablando de los suelos de Parras, ¿qué tanto influye en la calidad del vino de aquí que haya sido un océano hace millones de años? Bueno, creo que ahí el tema del océano no influyó gran cosa, pero lo que sí ha influido es que tenemos un clima semidesértico, donde el ciclo vegetativo de la vid no tiene ningún problema, no tenemos lluvias, desgraciadamente, no tenemos lluvias. La poca lluvia que cae en poco tiempo y se evapora. Que tenemos por medio de precipitación de 200-220 milímetros anuales, pero tenemos una evaporación de más de 3.000. Entonces tenemos un clima desértico que a ciertas variedades les favorece mucho. Entonces, y siempre prácticamente todos los suelos donde están los viñedos actualmente, prácticamente todos los suelos serán vírgenes. O sea, nunca se ha cultivado nada. Ustedes pueden ver, hay grandes extensiones de tierra, de semidesértico, y nuestro problema, como en todos lados, pues sigue siendo el problema del agua. Entonces no hay agua en abundancia, hay el problema de escasez de agua, y lo más importante es que la poca agua que tengamos hay que usarla tecnológicamente bien aprovechada. Y se está luchando mucho por eso, y meter variedades que no resistan a la sequía, que resistan a las enfermedades, porque también ha creado otro tipo de bichos el tema del calentamiento global, que ha sido tremendo. Hemos visto un cambio bastante drástico. Si podemos hablar de hace 50 años, las vendimias o el inicio de la maduración empezaba la última semana de julio o la primera de agosto. Ahorita ya está empezando la última de junio. Entonces, si se fijan, ese cambio climatológico afecta todo, afecta la calidad también. Entonces hay que estar preparados para todos esos nuevos climas que es una realidad que estamos teniendo. Platíquenos, para el que no lo sepa, las uvas o las variedades insignia de Parras. Porque creo que son las uvas más internacionales. Por ejemplo, por su clima semidesértico, el Shiraz es una uva que por su origen en la antigua Persia y que se da muy bien en los climas semidesérticos, y en Parras se da excelentemente bien. Pero el Shiraz, el Cabernet, el Malbec está desarrollando muy bien, y en blancas yo creo que la insignia en todos lados ha sido el Chardonnay, pero en ciertas regiones de Coahuila podemos hablar que tiene 3 regiones de producción en cuanto a altura sobre el nivel medio del mar. Tenemos a 1500 metros, que es el Valle de Parra. Después tenemos una zona aquí cerca de Parra a 1700, y después hay zonas dentro de Parra a 2100 y Arteaga también a 2100. Entonces podemos ver que en esas zonas hay variedades muy específicas que se dan perfectamente bien. Podemos ver que en las zonas más altas podemos tener uvas como Pinot Noir y Sauvignon Blanc, que requieren de muchas horas frío y que se dan perfectamente bien, que en el valle el área de Parra no se dan por la diferencia de temperatura. Entonces podemos decir que en Parra tenemos pues un terroir muy diverso, y lo más importante, aunque la mayor parte de los viticultores, de los bodegas tengan prácticamente las mismas uvas, cada terroir es diferente y cada vino tiene una identidad propia. Entonces eso es lo que hace valer en sí, y que debe luchar el productor por hacer su vino, no tratar de imitar otro vino. Y creo que eso es importante, y
que ahorita las zonas más importantes en crecimiento puede ser Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua está creciendo, Coahuila está creciendo, Baja está creciendo. Entonces, y como les digo, ahorita ya hay 16 estados con uva para producción de vino, y entonces va a haber muchas opciones en un futuro muy corto. Háblenos de ese gran reserva Shiraz en botella Magnum, que tiene algo de especial, me parece 2015. Bueno, sí, efectivamente fue un vino del 415 aniversario. Fue un gran reserva Shiraz que sacamos en etiqueta de 1.5 litros. Y como lo mencioné, el Shiraz yo creo que una de las mejores cosechas de Shiraz en Barrio Parra ha sido la cosecha 2012, pero realmente por los climas que tenemos, pues la variación es mínima. Sí hay variación año con año, pero no tan drástica como en otras regiones. Y realmente el Shiraz es una uva que le encanta el Valle de Parras, con días cálidos y noches frías o frescas. Eso lo hace aportar toda esa calidad en la uva, y posteriormente el trabajo en la bodega es un complemento, pero si no tenemos calidad de la fruta, pues no podemos hacer un buen vino. Dos preguntas más, maestro. Cuéntenos la anécdota, si es que es real, de que el 3B se hizo originalmente para disfrutar en las alturas de una aerolínea, y cómo bajó al mercado actual general. No es historia, es una realidad. Sí, ese vino nos lo solicitó en su momento una aerolínea mexicana de aviación, y inicialmente pues seleccionando 3 propuestas, se nos daban una, que fue el 3B, que es Cabernet Merlot Tempranillo, y inicialmente solamente lo tenía la línea aérea, y ese vino estuvo dado en exclusividad, entonces ni nosotros lo podíamos vender, ni nosotros lo podíamos comprar, era exclusivo para la línea aérea, y el que quería tomarlo tenía que tomarlo en el avión. Entonces se dio ese caso, el vino creó una expectativa, el vino gustó y creó una expectativa por ese detalle de que nomás en el avión lo podías tomar. Y pues dándonos cuenta nosotros, y esto creo que esto nació como el 2005, 2006 por ahí, estaba en el avión, y dándonos cuenta nosotros de esa necesidad, o de que que el público, la gente quería probar el vino, y nosotros viendo esa oportunidad de mercado, tratamos de destrabar ese compromiso legal que teníamos con Mexicana. Lo logramos justo 6 meses antes de que tronara la línea aérea. Entonces es tan bueno el vino que acabó con la línea aérea y empezó con el consumo final. Y ahorita con pues esta expectativa que traía el vino en la línea aérea, entró con el pie derecho al mercado nacional, que actualmente es el vino, la etiqueta número 1 de Casa Madero, es la etiqueta número 1 de los vinos a nivel nacional, y la etiqueta número 1 de los vinos, de todos los vinos que se venden en México. Entonces ha tenido una muy buena aceptación en el gusto del paladar del mexicano. Maestro, finalmente, ¿cómo es su salida de Casa Madero y cómo es su actual vida de impulso académico en la Universidad Tecnológica de acá de Parras? Bien, después de trabajar 50 años, me retiré, y era necesario dejar el camino a nuevas generaciones, y entonces creo que fue una gran experiencia haber trabajado en Casa Madero. Aportamos mucho, pero creo que salimos con más. Entonces el tema de la educación, el tema del impulsar la vitivinicultura técnicamente con la Escuela Tecnológica de Parra, pues fue una idea
con un director de la UTP de solicitar a la Secretaría de Educación la formación de la carrera de vitivinicultura. La logramos a través de la Secretaría de Educación Pública, nos la aceptaron y ahorita pues ya ahí tenemos creo 5 o 6 generaciones que han egresado a nivel técnico, ya que el tema de la viticultura a pequeña escala, podemos decir, pequeños productores, requiere de mucha mano de obra especializada a mandos medios. Igual eso se puede trabajar tanto en el viñedo como en la bodega con conocimientos básicos sin necesidad de tener un especialista de planta, y se pueden ir guiando con algún asesor que los vaya guiando, pero estamos formando gente con las bases de viticultura y de enología, y creo que ahí va dando resultados. Incluso otras universidades hacia la UTP, la Unidad Tecnológica, ha cedido el programa a algunas otras universidades tecnológicas del país, y eso va a ir creciendo, y que ese crecimiento en la educación y la formación de los muchachos va a ayudar mucho a que los pequeños productores batallen menos. Maestro Francisco Rodríguez, gracias por esta entrevista. No, encantado, y es un placer que estén aquí con nosotros. Gracias, maestro.